Amén. Vamos a continuar compartiendo nuestro ciclo de mensajes sobre la familia. Este mes tenemos mensajes referentes a la familia, así que presten atención mucho más al mensaje de este día. El título de la prédica de este día es Edificando Familias Bíblicas. Amén. ¿Qué necesitamos? Edificar nuestras familias en base a la palabra del Señor. Obviamente nuestra misión es ser una iglesia bíblica. Domingo tras domingo estamos aquí para presentar el mensaje, para ser lo que Dios desea que seamos, una iglesia más bien que camine en los preceptos bíblicos, que nosotros nos guiemos enteramente por todo lo que dice la palabra del Señor. Pero obviamente para tener una iglesia bíblica debemos tener familias bíblicas. Todo está centrado en la familia, es la principal institución de la sociedad. La familia es lo primero que Dios ha creado y ha establecido. Y si nosotros tenemos familias que caminen conforme a los principios bíblicos, vamos a tener una iglesia fuerte, una iglesia sólida. Amén. Vamos a tener una iglesia bíblica si nosotros como familias estamos centrados en la palabra del Señor. Por eso es importante entender que no es suficiente venir a la iglesia. Si fuera de la iglesia nosotros tenemos un comportamiento que no es apropiado a los cristianos, no tiene sentido, tiene poca fuerza. Realmente esto es lo que está aconteciendo en este tiempo, no solamente en esta iglesia, pero el cristianismo en general está enfrentando esa crisis. Los padres vienen a la iglesia, pero fuera de la iglesia viven en contiendas, en peleas, viven en todo tipo de malicias y no hay esa expresión de amor y de respeto en la pareja. Entonces, ante este cuadro vemos que los niños están observando, los hijos, los jóvenes están observando esas escenas y obviamente ellos van a cerrar su corazón para no escuchar el Evangelio de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que determinarnos a vivir conforme a la palabra del Señor, a ser familias bíblicas. Es importante venir a la iglesia, pero no es suficiente venir a la iglesia. Amén. Es importante conocer la palabra, pero no es suficiente conocer la palabra. Tenemos que conocer y tenemos que vivir la palabra del Señor. Cuando hablamos de familias bíblicas, estamos hablando no solamente, que nos conocemos de Génesis, Apocalipsis, toda la Biblia, pero cuánto de ello estamos viviendo en nuestras propias vidas. Las estadísticas dicen de cada 10 jóvenes, 9 no vuelven a la iglesia una vez que cumplen 18 años. Una vez que se van a la universidad, ya no vuelven más a la iglesia. Pensemos en esto, ¿somos nosotros parte de estas estadísticas? Una vez que se vayan a la universidad, nuestros hijos no van a volver más a la iglesia, no van a volver más al camino del Señor. A este paso, como vamos, obviamente es triste decir, pero muchos de nuestros hijos serán parte de esa estadística. Pero yo creo que estamos a tiempo de reflexionar y hacer las cosas de manera diferente en nuestras vidas. Es importante que realmente entendamos sobre la necesidad de vivir conforme a la palabra del Señor, conocer y vivir conforme a la palabra del Señor, tener familias que realmente sean familias bíblicas, centradas en la doctrina bíblica. Quiero compartir con ustedes este día Efesios capítulo 6, versos 1 al 4. Y juntos reflexionar en este pasaje de la Escritura y en todo lo que el Señor quiere hablarnos, tanto a padres como a hijos. Dice así la Escritura, por favor acompáñenme, Efesios 6, 1 al 4, dice: Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino que edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Amén. Esto es justo, dice. Obviamente muchos jóvenes van a decir, ¿por qué tengo que obedecer a mis padres? Porque Dios lo dice, y esto es justo. Si Dios lo dice, eso es suficiente para nosotros. Nuestro comportamiento, hablando a los jóvenes este día, tu comportamiento con tu padre va a revelar si eres o no eres cristiano. Podemos decir, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque voy a la iglesia. Soy cristiano, ¿por qué? Porque me conozco muchos pasajes de la Biblia. Pero joven,
tú eres cristiano si vives conforme al mandamiento del Señor. Y uno de los mandamientos, una de las pruebas es la obediencia a los padres. Si tu comportamiento revela lo contrario, no eres cristiano. Si no honras, si no respetas a tus padres, realmente no eres cristiano. La evidencia de tu conversión a Cristo es cómo te conduces en tu familia. Amén. Entonces, damos la vuelta la tortilla ahora para ver el lado de los padres. Si nosotros como padres no estamos manifestando realmente el cristianismo en nuestros hechos, en nuestra vivencia y en nuestra práctica, no somos cristianos. Solamente somos gente que viene a la iglesia, pero realmente no somos cristianos. Yo sé que muchos jóvenes dirán, ¿por qué tengo que obedecer a mis padres si ellos son injustos? Ellos no son buenos. ¿Por qué tenemos que obedecer? Simplemente porque Dios lo ordena. Y además de ello, tenemos una hermosa recompensa. Hay recompensa para la obediencia. Dios tiene una promesa para todos los hijos que obedecen. Debes obedecer a tus padres en todo conforme la palabra dice, excepto si ellos te dicen que hagas algo en contra de los mandamientos del Señor. Amén, jóvenes. Allí sí no pueden obedecer. Si les mandan a hacer algo que vaya en contra de los mandamientos del Señor. Ahora, al desobedecer y deshonrar a la autoridad, nuestros hijos están cometiendo un terrible pecado contra Dios. Eso es lo que tenemos que entender nosotros como padres. Cada vez que ellos deshonran y desobedecen, o si viven una vida constante de deshonrar y desobedecer, ellos no solamente están pecando contra nosotros, pero están pecando contra Dios. Y esto es un asunto realmente serio. No hay un pecado más serio y de terrible consecuencia que la deshonra a los padres. Y veremos más adelante en las consecuencias que la palabra nos presenta. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto como padres. Si estamos permitiendo que nuestros hijos crezcan en esa desobediencia, crezcan en esas actitudes de deshonrarnos como padres, estamos siendo cómplices de un terrible pecado que ellos están cometiendo contra Dios. Obviamente, de todo pecado y mucho más, de pecados terribles, las consecuencias van a ser obviamente muy difíciles para ellos. Levítico capítulo 19, verso 32, dice así la Escritura: ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. En otras palabras, está diciéndonos el Señor, quien te dice este mandamiento soy yo, el Señor. ¿Por qué tienes que respetar a los ancianos? ¿Por qué tienes que respetar a las personas mayores? Porque yo lo digo, yo soy el Señor. Lamentablemente vivimos en una cultura donde los jóvenes no respetan a nadie. Y la culpa obviamente es nuestra, padres, porque no hemos enseñado a nuestros hijos a respetar a las personas mayores. Y Dios da un mandamiento claro en este punto específico. Es aún más triste ver a los niños y jóvenes discutiendo con sus padres. Es tan triste ver a los hijos insultando a sus padres. Es una cultura de una total falta de respeto. Ahora los hijos están a la altura de los padres, se ponen de tú a discutir con los padres. Y la falta es nuestra. Proverbios capítulo 6, verso 20 dice: hijo mío, cumple el mandamiento de tu padre y no te apartes de la enseñanza de tu madre. Aquí la palabra nos está enseñando que el padre y la madre tienen autoridad sobre los hijos. Amén. El padre y la madre tienen que entender esto. Ambos tienen autoridad sobre los hijos. Si mi hijo desobedece a su madre, me está deshonrando a mí. Ese es el orden de autoridad que Dios ha establecido. Si mi hijo ofende a mi esposa, me está ofendiendo a mí. Yo tengo que sentirme ofendido cada vez que mi hijo ofende a mi esposa. Y muchos padres no entienden esto. De pronto el hijo ofende a la madre y el padre se ríe. Qué terrible ignorancia. Ahora, ¿cuál es la situación de aquellos matrimonios compuestos?
vale decir con hijos de anteriores matrimonios. Si tus hijos desafían a tu esposa y le dicen, tú no eres mi madre, y como no eres mi madre no te voy a obedecer, ¿qué tiene que hacer el padre? Seguir el mismo principio bíblico. El padre tiene que decir, ella es mi esposa. Ella es la persona más importante para mí en este mundo, así que tú vas a respetarla. Y si no la respetas, me estás irrespetando a mí. Es importante, amados, que realmente nos conduzcamos en los principios bíblicos. No podemos permitir que nuestros hijos desafíen a nuestra esposa como padres. No podemos permitir actitudes que están en esta línea de la deshonra a los padres. La responsabilidad es nuestra, porque nosotros vamos a ser corresponsables de toda esa maldición que estará sobre ellos si no los educamos apropiadamente. Ahora, hay situaciones donde, por ejemplo, los hijos se asocian o se arriman a la madre. Están cerca de la madre, las madres son las cómplices. Deshonran, desobedecen al padre con la complicidad de las madres. Y eso está mal. Ustedes, madres, no pueden permitir que sus hijos deshonren a su padre en esa complicidad con ustedes mismas. Ustedes tienen que ser las primeras en decir, usted, mi niño o mi niña, tiene que respetar a su padre, tiene que honrar a su padre. Es importante que tengamos esta actitud. La madre debe pararse firme y decirle, hijo, no quiero verte una vez más con una actitud de deshonra a tu padre. Tenemos que poner las cosas claras, los límites bastante claros. Tenemos que establecerlos de esta manera, amados. Eso es lo que el Señor nos enseña de cómo tenemos que ser una familia bíblica. Una familia bíblica es una familia que se conduce en base a los parámetros de la palabra de Dios. No son conceptos nuestros, no son ideas nuestras. No les estoy trayendo qué pienso yo este día o qué siento que tenemos que hacer como padres, sino cuáles son los principios de la palabra del Señor. Vayamos a Proverbios capítulo 10, verso 1. Dice así la Escritura, el hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio entristece a su madre. Amén. Jóvenes, en este tiempo se creen los muchachos muy sabios, ¿verdad? Lo saben todo. Pero si tú desobedeces a tus padres, dice la Biblia, dice Dios que eres un necio. Cualquier muchacho, cualquier niño joven que deshonre y desobedezca a sus padres no es realmente inteligente. Es un tonto. No les estoy diciendo yo. Lo dice la Escritura, lo dice Dios. No podemos entristecer a nuestros padres. Y obviamente la forma como entristecemos a nuestros padres es haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, cosas que van en contra de los principios morales, de los principios bíblicos. Y obviamente eso genera una tremenda tristeza en el corazón de nuestros padres. Una vez más, vuelvo al tema de los padres. Si permiten que sus hijos deshonren, padre o madre, están siendo cómplices de un pecado muy grande delante de Dios. Aquí hay complicidad. Muchos padres reniegan por sus hijos y dicen, este es un niño malcriado. Correcto. ¿Quién era el responsable en criarlo? Tú mismo. Entonces tú eres el responsable. Nadie más es responsable sino tú. Este mensaje les traigo porque realmente vemos la necesidad de hacer un trabajo porque estamos ante una situación difícil, amados. Tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. No podemos ser partícipes de un terrible mal, de una terrible maldición que está sobre la vida de nuestros hijos y todo por nuestra irresponsabilidad. Si tus hijos todavía tienen tal vez 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, están a tiempo. Están a tiempo de corregir, porque cuando ya cumplan 14, 15, 16 años, 17, van a llorar, van a sufrir. Van a llorar de rabia y de impotencia. Pero estamos a tiempo
No podemos criar monstruos en nuestras casas. Tenemos que criar niños disciplinados, respetuosos a la autoridad. ¿Cuál es el propósito de todo ello? Que sean bendecidos por Dios. Que cuando sean jóvenes y sean personas adultas, sean bendecidos por Dios. Vayamos al contexto del Antiguo Testamento. ¿Cómo de serio es este asunto? Acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 21, versos 18 al 21. Dios había dado una ley al pueblo de Israel bajo el pacto de Moisés. Esto era lo que tenía Israel como mandamiento. Dice así: si alguien tiene un hijo testarudo y rebelde, que no atiende a la voz de su padre ni a la de su madre, y que no los obedece a pesar de que lo castigan, entonces su padre y su madre lo llevarán ante los ancianos a la entrada de la ciudad donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es testarudo y rebelde, no entiende a lo que le decimos y además es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán, y así morirá, para que quites del medio de ti el mal, y todo Israel lo sabrá y temerá. Este era el mandamiento. Esta era la ley para Israel. Obviamente no estamos viviendo en esta ley. No practicamos esta forma de disciplina en este tiempo, en el tiempo de la gracia que vivimos. Pero al mismo tiempo deben saber que este es el pensamiento de Dios sobre la rebeldía. Dios no dijo: oh, ya me retracté de lo que pensaba anteriormente en el Antiguo Testamento. Dios sigue pensando de la misma manera. Dios sigue pensando de la misma manera sobre la rebeldía. Él no ha cambiado su mente. Solamente que vivimos un tiempo en el que la gracia de Dios está manifestada sobre nosotros. Y que tenemos la oportunidad de venir a los pies de Cristo. Y que Él transformará, cambiará nuestras vidas. Él nos da la oportunidad de cambiar. Pero Dios no ha cambiado de opinión respecto a los rebeldes. Amén. Así que, amados, tenemos que volver al Evangelio y edificar nuestras familias en base a la Biblia, en base a la palabra del Señor. El Evangelio tiene el propósito de llevarnos a Cristo. Ante esta situación, ante este cuadro que estamos viviendo nosotros, tenemos que entender que solamente Cristo puede cambiar nuestras realidades. Una vez que el Evangelio nos lleva a Cristo, tiene el propósito de hacernos como Cristo. Esa es la meta del Evangelio. No solamente: oh, yo ya soy salvo, ya oré, ya recibí a Cristo en mi corazón. No, ahora, ¿cuál es tu segunda meta? Es ser como Cristo. De eso se trata el Evangelio de Cristo. Ahora, si como padres no podemos ver los problemas que hay en nuestra familia, nosotros también estamos ciegos. Estamos totalmente ciegos. Si no podemos entender la situación que estamos viviendo, amados, necesitamos pedirle misericordia al Señor. Necesitamos decirle: Señor, colirio espiritual, porque estamos ciegos. No estamos viendo, no estamos entendiendo la situación que está pasando alrededor de nuestras familias. Vayamos una vez más a Efesios 6, verso 4. Dice aquí la Escritura: ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Seamos sabios como padres. No podemos exasperar a nuestros hijos, no podemos llevarlos a una situación donde ellos respondan de mala manera, no podemos nosotros darles un tipo de castigos que sean injustos o que no estemos realmente obrando de manera apropiada en la disciplina que les aplicamos a ellos. Muchas veces como padres somos injustos. No estamos entendiendo cuál es la situación por la que están atravesando ellos, qué es lo que están viviendo. Y hacemos cosas para exasperarlos. Y dice la palabra: ustedes los padres no exasperen a sus hijos. Edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Ahora, este pasaje específicamente, cuando dice ustedes los padres, en el texto original está refiriéndose al papá, no a la mamá. Ustedes los papás, dice la Escritura.
el principal maestro en la vida del niño debe ser el padre. Amén. La mayor influencia en la vida del hijo tiene que ser el padre. Este mandamiento de Efesios 6:4 específicamente es para el padre. ¿Y dónde están los padres? Bien dormidos, ¿verdad? ¿Dónde están los padres? Le dicen a su esposa: mi hija, vaya a la iglesia. Están en cualquier cosa menos donde tienen que estar. No están presentes en la vida de sus hijos, no están cumpliendo con el mandamiento. La esposa es la ayuda idónea, ayuda en el proceso de la disciplina, la crianza de los hijos. Pero el principal responsable es el hombre. Él tiene que influir en la vida de sus hijos. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versos 1 y 2. La Escritura dice así: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión, para que todos los días de tu vida, tú, Israel, y tus hijos y los hijos de tus hijos teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir, para que sus días sean prolongados. Amados, el propósito más grande del mandamiento del Señor es que nuestros hijos aprendan a temer y honrar al Señor, para que sus días sean prolongados, para que su vida sea una vida de bendición. Porque si no honran ni temen al Señor, no van a ser bendecidos. Serán parte de las estadísticas de matrimonios que se disuelven al segundo, al tercer año. Serán parte de las estadísticas con hogares disfuncionales. Serán parte de las estadísticas de gente que está metida en los vicios y en tantas otras cosas. Obviamente no es eso lo que deseamos para los hijos, ¿verdad? ¿Qué deseamos para nuestros hijos? Una vida de rectitud, una vida ejemplar. Pero no hay forma de que ellos sean bendecidos si no temen al Señor. Este es el mandamiento más grande, que ellos sepan temer y honrar a Dios. Por eso tenemos que rendir nuestra vida por completo al Evangelio de Cristo. Significa que el Evangelio de Cristo tiene que afectar cada esfera de nuestras vidas. Ya les dije, el Evangelio de Cristo no solamente se trata de la salvación, sino se trata de vivir todos los días en cada área de nuestras vidas conforme a la palabra del Señor. Ahora, conforme a la palabra que acabamos de leer, la forma como nos conducimos nosotros no solamente va a afectar nuestras vidas. Si tú eres una persona que vive conforme a los mandamientos del Señor, si tú honras al Señor, obviamente vas a tener una vida bendecida. Pero al margen de ello, tus hijos serán bendecidos. Y la Biblia dice, los hijos de tus hijos también serán bendecidos. Lo que tú estás haciendo en este tiempo es realmente importante. Tu fidelidad a Dios, tu compromiso con Dios, ese ejemplo de vida que estás viviendo todos los días, estás procurando vivir todos los días, va a afectar a tus generaciones detrás de ti. Aunque no lo entiendas, pero eso es lo que va a acontecer, eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero también tu mal ejemplo va a afectar a las generaciones tuyas. Si vives una vida sin compromiso con Dios, una vida totalmente displicente, eso es lo que van a vivir tus hijos y peor tus nietos, tus bisnietos. Lo que somos, eso es lo que vamos a nosotros de alguna manera darles como herencia a nuestros hijos. Por eso debemos tomar en serio nuestra profesión. ¿Saben qué profesión tenemos? Cristianos. Esa es la profesión de fe. Amén. Esa es una profesión, si no sabían. Por eso decimos profesamos el cristianismo, porque es nuestra profesión de fe. Debemos vivir para glorificar a Dios y lo haremos si tenemos una familia que está viviendo de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Debemos enseñar la Biblia a nuestros hijos, no solo para que ellos conozcan las historias bíblicas. A ver, mi hijo, cuéntame la historia de Moisés, y ellos repiten la historia de Moisés. A ver, ahora de David, y ellos repiten. Pero ¿cuánto están viviendo de la palabra de Dios en sus vidas? Las iglesias cristianas se han simplemente enfocado en eso, en enseñarles historias a los niños, y ellos aprenden las historias, pero como les decía,
Llegan a los 18 años y ya no quieren saber nada de Dios. Es que hemos hecho mal en ellos. Tenemos que sembrar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que trabajar de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Y esto es no solamente enseñando la palabra, pero también modelando para ellos la palabra como padres. Amén. ¿Cuál es el propósito? No solamente que ellos sean salvos, sino que ellos sean santos y que glorifiquen a Dios. ¿Y qué significa santos? Significa vivir una vida apartada para Dios. ¿Apartada de qué? De los valores del mundo, de la cultura del mundo. ¿Y cómo es el mundo? Obviamente el mundo vive para satisfacerse a sí mismo y no para glorificar a Dios. Santidad, amados, no es vivir una vida religiosa, no es guardar reglas externas, no hagas esto, haz esto, no, sino vivir una vida llena de gozo, llena de amor, llena de alegría, llena de esa paz de Dios, un gozo al hacer las cosas que le agradan al Señor. Amén. Una alegría por glorificar al Señor, eso significa vivir una vida de santidad. Deuteronomio capítulo 6, por favor. Vayamos allí, versos 5 al 7. El mandamiento dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, todo el tiempo. Toda oportunidad que tengas para hablar con tus hijos tienes que aprovechar. Entre tanto vayas en tu auto, ¿qué tienes que hacer? Hablarles. Entre tanto vayan al parque, donde estés, donde vayan, tenemos que aprovechar cada oportunidad para sembrar los principios en sus corazones. La principal responsabilidad del padre, según este pasaje que leímos, es amar a Dios. ¿Cuál es nuestra principal responsabilidad, amados? Amar a Dios. Si nosotros amamos a Dios, eso es lo que vamos a contagiar a nuestros hijos. Ellos van a ver un padre que ama a Dios, ellos van a ver una madre que ama a Dios. ¿Y qué van a querer? Amar a Dios. Si ellos ven un padre religioso, si ellos ven una madre amargada, ¿qué es lo que van a imitar? Exactamente lo mismo. Si nosotros no tenemos compromiso con Dios, ellos menos. Amén. Nuestra principal responsabilidad es amar a Dios. ¿Cómo? La misma palabra lo dice. Tenemos que leer, tenemos que escuchar, tenemos que estudiar, tenemos que meditar en la palabra del Señor, tenemos que obedecer la palabra de Dios y tenemos que permitir que la palabra nos moldee, nos transforme, haga obra en nuestras vidas. No solamente es un conocimiento intelectual, pero la palabra tiene que actuar en nosotros, tiene que actuar en nuestro corazón. Y dice, luego imparte la enseñanza de la palabra a tus hijos. ¿Ven? Luego de que la palabra actúe en ti, tú vas e impartes la palabra a tus hijos. Saben que es triste, pero los padres no están cumpliendo su función, no están cumpliendo su rol. Compartía con mi esposa el otro día de una encuesta que hacía entre los niños, y los niños estaban leyendo la Biblia con sus padres. La mayoría no está leyendo la Biblia. Padres, un jalón de orejas para ustedes. No están leyendo la Biblia con sus hijos. Ellos no leen la Biblia. No puede ser. Si en ella está la vida, si en ella está la esperanza de la salvación. La misma palabra dice, a través del conocimiento de la palabra ellos van a encontrar la salvación. Tenemos que leer la palabra con nuestros hijos. Amén. Ahí tenemos la responsabilidad de impartir la enseñanza de la palabra a sus corazones. Pero no lo hagamos simplemente por cumplir. Oh, ya leí la palabra. No, tenemos que poner nuestro corazón en ello, amados.
Tenemos que orar al Señor para que esas palabras que estamos nosotros impartiéndoles den fruto, den efecto en sus vidas. Produzcan un fruto, el fruto de vida en sus corazones, amados. No hagamos simplemente las cosas por cumplir. Eso se llama religiosidad, cuando hacemos las cosas solamente por cumplir. Pero tenemos que poner nuestro corazón en todo lo que estamos haciendo. Cada vez que nuestros hijos nos pregunten, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pasó Halloween, ¿por qué no celebramos? ¿Por qué ellos celebran? ¿Por qué? Ustedes tienen que tener una respuesta en la palabra del Señor. Hijo, esto es lo que la palabra dice. Viene Navidad, por cierto. ¿Por qué no Santa Claus? Ahí está la oportunidad de sembrar la palabra, de enseñarles, e instruirles con la palabra del Señor. Y en cada situación siempre hay porqués. Nosotros tenemos que estar atentos para poder allí responder con la palabra del Señor. O en cada situación de la vida que ustedes vean que sea una buena oportunidad para enseñarles algo en materia de sexualidad, incluso en materia de moralidad, en todo aspecto, aprovechen ese momento, esa circunstancia. Estén donde estén, si están en un parque jugando y hay una situación donde ustedes pueden darles una enseñanza bíblica, denles. Tenemos que aprovechar cada situación, amados. Por eso la palabra tiene que morar en abundancia en nuestros corazones. Porque cuando la palabra mora en abundancia en nuestros corazones, siempre vamos a tener una respuesta para ellos. Siempre va a haber una respuesta a cualquier situación, cualquier pregunta. Tú vas a tener una respuesta para tus hijos. Pero es triste ver a muchos padres, pastor, o alguien más, no sé qué hacer con mis hijos, me hicieron esta pregunta. Wow. ¿Por qué no tienes una respuesta para ellos, una respuesta bíblica? Porque tú mismo no estás llenándote de la palabra. Por eso es nuestra responsabilidad, amados. Tenemos que ser ejemplo para ellos. Vayamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versos 15 y 16, a propósito de lo que les estoy hablando. Dice así la Escritura: tú desde la niñez has conocido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice desde la niñez. Es que mi niño es pequeño, tiene 2 añitos y todavía no puede comprender la palabra. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué dice la Escritura? Tú, dice, desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. No podemos menospreciar la capacidad que ellos tienen de conocer las Escrituras, amados. Por eso compartamos, impartamos la enseñanza. Un niño puede conocer las Escrituras. Un niño de 2 años. Amén. Y cuánto más si tienen más de 2 años. Tienen la capacidad. Así que simplemente abramos el corazón y compartamos con ellos las Escrituras. Pero el propósito, como les digo, es no solamente que ellos conozcan la Biblia, sino que ellos tengan una relación con Dios. Que ellos estén cerca del corazón de Dios. Muchas veces simplemente nos conformamos. Sí, yo los traigo a mis hijos a la iglesia. Sí, les leo la Biblia tal vez, pero casi no lo hacen. No solamente que ellos conozcan las historias bíblicas, sino que tengan una relación con Dios. Si no tienen una relación con Dios, amados, esos niños más adelante no les va a servir de nada las historias bíblicas. Tenemos que llevarlos a que se relacionen con el Señor. A que ellos realmente, cada cosa que vean, cada situación por la que pasen, sepan descansar en Dios. Cada frustración que estén experimentando, sepan en oración descargar esas frustraciones y decir: Dios, aquí está esta situación que estoy atravesando. Porque si no, más adelante no van a saber cómo manejar las circunstancias difíciles en sus vidas. Tenemos que enseñarles a relacionarse con Cristo. Tienen que aprender a relacionarse con Cristo. Ahora dice aquí, la Biblia es útil para enseñar. Primeramente, entonces, debemos enseñar y luego pedirles que obedezcan. Importante la enseñanza. Enseña todo el tiempo.
Aprovecha cada circunstancia para enseñar, porque dice la Biblia es útil para enseñar. ¿Qué les enseñamos? A no mentir. ¿Qué les enseñamos? A respetar a los demás. ¿Qué les enseñamos? A no estar buscando peleas entre ellos, entre sus amiguitos. Les estamos enseñando todo el tiempo, tenemos que enseñarles. Tenemos que sentarlos, tenemos que decirles, hijo, hija, esta situación es así. Esto es lo que dice la palabra. Cada vez que tú mientes, me estás ofendiendo a mí, pero sobre todo y primeramente estás ofendiendo a Dios. Tenemos que enseñarles y obviamente trabajar en sus vidas todos los días. Ahora, jóvenes, muchos jóvenes dicen, yo amo a Dios, pero no quiero obedecer a mis padres. La pregunta es, ¿Dios nos da esa opción? ¿Dios les da esa opción? Dios les dice, está bien, ¿pueden amarme a mí y desobedecer a sus padres? No. La Biblia dice que honremos a nuestros padres. No dice cuando sean buenos. Si son buenos cristianos, honra a tus padres. No, no dice eso la Escritura, sino simplemente dice que tú debes honrarlos. Dice que tú debes respetarlos. Ahora, si desobedeces y deshonras a tus padres, lo cierto es que todavía eres un inconverso, que no amas de verdad a Dios. Por eso nosotros como padres, les decía, tenemos la responsabilidad de reprender a nuestros hijos. ¿Y cómo? Con los argumentos de la palabra de Dios, no con nuestros propios argumentos. Muchas veces ellos nos dicen, ¿por qué tengo que hacer esto? Y les decimos, porque yo te digo que sí, porque sí y punto. ¿Cuántos padres han respondido de esa manera? Porque sí y punto. Y no me digas más. No. Tú no tienes que dar una respuesta de esa naturaleza. Los muchachos, los niños, los jóvenes quieren argumentos, pero no tus argumentos. Tú tienes que darle los argumentos de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que responder con los argumentos bíblicos. Y también dice que la palabra es útil para corregir. Corregir es un aspecto importante, fundamental en nuestra relación como padres con los hijos. Cuando tus hijos se comportan mal, siguiendo el ejemplo de sus amigos, ¿qué tienes que hacer? Corregirlos. Esto está mal. Lo que hiciste está mal. Y también la palabra es útil ¿para qué? Para enseñar. Entonces te voy a enseñar cómo tienes que hacer apropiadamente. Muchas veces demandamos a nuestros hijos, les decimos está mal, pero no les decimos cómo se hace bien. Tenemos que enseñarles primeramente. Y en la corrección significa, ok, hiciste mal, vamos a corregir este trabajo. Tú te involucras allí, en ese momento, en esa circunstancia, en esa situación, y tienes que corregir. La palabra es útil, también dice para instruir. Esta palabra instruir en griego significa entrenar. En otras palabras, los padres somos los directores técnicos, los coaches, los entrenadores. ¿Y qué hacen los entrenadores de cualquier deporte, los equipos de fútbol, básquet, de lo que sea que hacen? Todo el tiempo pasan con ellos, a ver, vamos a practicar esta técnica, tienes que aprender, tienes que asimilar, entonces pasas horas de horas para que aprendan la técnica. Una vez llegado el partido, ellos van a mostrar las destrezas en el campo de juego, pero si no hay entrenamiento, van a perder, van a ser derrotados. Entonces los padres somos entrenadores. Dios nos ha llamado y la palabra dice que es útil para entrenar. Tenemos que entrenar con la palabra del Señor. Entrenar a nuestros hijos para ser obedientes. Entrenarlos para ser respetuosos. De pronto entró sin saludar. ¡Ey! Bueno, entrenamiento. Hagamos una vez más la práctica. Tú estás entrando a casa. Tienes que entrar de esta manera. Buenas noches, papá. Buenas noches, mamá. Ok, sal, vas a entrar 4 veces a casa. Es un proceso de entrenamiento. Ahí está el niño o el joven tal vez molesto, pero tiene que ser entrenado en ello, en la obediencia. Amén. Entrenamiento. ¿Qué somos nosotros padres? Entrenadores.
¿Estamos entrenando? Muchas veces no, queremos que ellos actúen ya de una manera apropiada sin nosotros estar pasando ese proceso de entrenamiento con ellos. Debemos entrenar a nuestros hijos a ser solidarios, a no pensar en ellos mismos, sino a pensar en las necesidades de otras personas. Tenemos que entrenarlos en todos esos aspectos, amados, en cada aspecto de la palabra del Señor. Proverbios 23, 26. Este es un pasaje importante que quiero que realmente lean con el corazón este día. Dice así la Escritura: Hijo mío, entrégame tu corazón y no apartes la mirada de mis caminos. ¿Quieren leer una vez más? Hijo mío, entrégame tu corazón y no apartes la mirada de mis caminos. Amados, desde que nuestros niños van a la escuela, los otros niños son la influencia en sus vidas. Y los padres vamos perdiendo poco a poco la influencia sobre ellos. Quienes tienen ahora influencia sobre nuestros hijos son los amigos. La influencia más grande en la vida de nuestros hijos no somos nosotros los padres, lamentablemente. ¿Quiénes son? Sus amigos. Pero aquí dice la Escritura: Hijo mío, entrégame tu corazón. Y los padres no tienen el corazón de sus hijos. El momento de disciplinar, el momento de instruir o de corregir, si tú no tienes el corazón de ellos, no te van a obedecer. Porque no están interesados en obedecer a sus padres. No están interesados en agradar a sus padres. Ellos están interesados en la aceptación de sus amigos, en agradar a sus amigos, pero no en agradar a sus padres. Tus hijos pasan más de 8 horas diarias con sus amigos y tú no tienes tiempo para ellos. Esa es la realidad. Por lo tanto, tú no tienes su corazón. Estamos ante una situación realmente bien complicada, amados. Tenemos que abrir los ojos de nuestro entendimiento espiritual este día, porque un día vamos a dar cuentas a Dios por nuestros hijos. Somos responsables. Dios nos va a llamar a cuentas respecto de qué hicimos con ellos. Cuando tratas de enseñar, cuando tratas de disciplinar a tus hijos, ellos rechazan la palabra. No hay forma de que nosotros hagamos algo con nuestros hijos si ellos no tienen, o definitivamente si nosotros no tenemos el corazón de ellos. El corazón significa allí el amor de ellos. El corazón de ellos significa que tenemos hijos que se sienten muy mal cuando hacen alguna cosa, se sienten mal de habernos defraudado y no quieren perder la relación con nosotros. En un sentido es lo que David decía: Señor, no me quites de tu espíritu. Señor, dame castigos, pero que tu espíritu no sea parte de mí. Lo que sea, estoy dispuesto. Tus hijos te dirán lo mismo, lo que sea. Dame los castigos que tienes que darme, pero no quiero perder esta relación tan significativa que tengo contigo. Si tú tienes el corazón de ellos, van a responder de esa manera, pero si no, ¿qué me importa? Y si les das un castigo, van a rebelarse mucho más contra ti. Es el punto de la palabra. Si pueden quedarse por lo menos con este mensaje este día, el punto es este. ¿Tienes el corazón de tus hijos? Si estás perdiendo el corazón de ellos, tienes que recobrar. ¿Cómo? Pasa más tiempo con ellos. Si tienes muchos hijos y uno de ellos, de pronto ves que estás perdiendo el corazón de uno de ellos, invierte más tiempo con ellos, o con él, o con ella. Pasa más tiempo con él, conversa más. Pero tienes que tener su corazón. Si no tienes el corazón de tu hijo o de tu hija, no hay forma de que puedas influenciar sobre su vida. Amados, esta es una situación triste. Estadísticas.
Entre la escuela, los videojuegos y la televisión, nuestros hijos, durante todo el proceso de los 0 a los 18 años, ellos han visto o han pasado más de 30,000 horas recibiendo ideología, práctica e instrucción de cómo vivir una vida mundana y atea. Amén. Más de 30,000 horas han sido perfectamente entrenados a cómo no honrar a Dios y cómo vivir una vida mundana. Durante el mismo periodo de tiempo, durante sus 18 años, la instrucción que reciben en la iglesia son de 800 horas. Pero tendré que aclarar, si el padre ha venido todo el año a la iglesia, vale decir todos los domingos a la iglesia, excepto uno, digamos, el día de Navidad faltó una vacación, 800 horas de inversión en nuestros hijos, si ese padre ha sido fiel en asistir a la iglesia. Pero yo creo que ese cuadro está un poco ajeno a nosotros, ¿verdad? Es triste que muchos padres ni siquiera aprovechan el corto tiempo para que en sus hijos se pueda influir con la palabra del Señor, porque no son constantes con su asistencia a la iglesia, no tienen compromiso. Imagínense 800 horas versus 30,000 horas y queremos ganar el corazón de nuestros hijos para Cristo. Es difícil. Hay una lucha totalmente desigual. Amados, por eso nosotros tenemos que ir a los principios de la palabra. La palabra dice que cuando se acuesten ellos, cuando se levanten en el camino, todo el tiempo tenemos que ir hablando, compartiendo la palabra del Señor. Tenemos que contrarrestar estas 30,000 horas de ateísmo y mundanalidad que están recibiendo. Y tenemos que tratar de restringirles de alguna manera las tantas horas que tienen de ver tanta televisión. Obvio, lo más fácil para nosotros, nos incomoda, tal vez nos molesta pasar tiempo con ellos, salir fuera de casa, hacer alguna actividad, entonces sí, ok, vaya a su cuarto, vaya a ver televisión, eso es lo más fácil. Hay una verdad estremecedora, y esto se dio en la historia. Hitler les dijo una verdad tremenda a los padres alemanes. Él les dijo, ustedes ya son intrascendentes en las vidas de sus hijos, porque ahora los corazones de sus hijos me pertenecen a mí. ¿Qué había pasado? Resulta que durante todos los años escolares esos niños alemanes fueron instruidos en la doctrina nazista. Estaban ahora dispuestos a dar su vida por la causa de Adolf Hitler. Los corazones de los hijos fueron separados. Esos corazones estaban entregados ahora al nazismo y a su líder Hitler. Los corazones de nuestros hijos están con algún Hitler. Ese Hitler se llama el mundo. Ese Hitler se llama el ateísmo. Ese Hitler se llama la banalidad. Pero no están con nosotros. Algo pasó, amados. Algo no estamos haciendo bien. Y este día el llamado es para que volvamos una vez más a ser una iglesia bíblica, a tener familias bíblicas, a caminar en los principios de la palabra del Señor y hacer algo importante. Dios nos está dando esa oportunidad para realmente hacer algo importante por la vida de nuestros hijos, porque no queremos que ellos vivan en la maldición, sino en la bendición de Dios. Amén. Iglesia, vamos a ponernos en pie, vamos a orar este día.